Hemos hablado esta mañana de la palabra de Dios, hemos hablado de la Iglesia y mientras escuchaba este Evangelio he dicho, hablemos un poco de Jesús en la Eucaristía. Leí una conversión tan bonita hace unos meses. Quizás ya, más, no han sido meses, quizás han sido 2 años. Era un protestante que además había estudiado teología en una facultad protestante. Se cambiaron de ciudad en Estados Unidos y la noche buena decidieron ir a una iglesia. Y al final decidieron ir a una parroquia católica. Él dice, sería toda una historia a contar por qué mi mujer y yo decidimos ir a una parroquia, pero bueno, no lo contó. El caso es que fueron. Cuando llegaron, cuenta que estaba toda la iglesia llena y que solo quedaban asientos libres en un cuarto que conectaba a la iglesia, pero que se dedicaba a las familias con niños para que no hicieran ruido. Con moqueta, unas sillas normales. Cuenta él que estuvo dudando si marcharse, cuando le dijeron no hay sitio ya en los bancos. Pero bueno, estaba conectado a la iglesia, en la parte de atrás de la nave central. Bueno, al final, venga, ya estamos aquí, se sentaron. Lo recuerdo, alguien que había estudiado teología en una facultad protestante, que había ido a distintas iglesias de distintas denominaciones y ese día le tocó la católica, aunque él solía ir a iglesias protestantes. Cuenta él que desde que comenzó la misa se sintió totalmente impactado, porque él estaba acostumbrado a iglesias donde pues todo el mundo iba vestido como los laicos, normal, y de pronto aparecen con sus albas el sacerdote, el diácono, con vestiduras que le recordaban a las vestiduras de los sacerdotes de Israel, lo que tanto había leído él en la Biblia. Las vestiduras, el altar. No hay altar en las iglesias protestantes. El sacrificio, el diácono que llevaba el evangelio en un evangeliario de metal, de plata, le recordaba a los judíos que llevan la Torá en esos cilindros también de plata. Todo les resultaba tan judío, cristianos, católicos, pero en continuidad con el pueblo de Israel. Y estaba impactado, su mujer lo notó. Mi marido, algo le está pasando. También ella, la gracia le tocó, también. Y él dice que ya siguió toda la ceremonia impactado por la gracia, pero que cuando el sacerdote levantó la forma y dijo, este es el Cordero de Dios, dice que en ese momento no tenía la menor duda de que allí estaba realmente Jesucristo. Los protestantes no tienen Eucaristía. Él no tenía la menor duda, allí estaba Jesucristo. Esto es mi cuerpo. Y dice él que tenía que hacer verdadero esfuerzo para, cuando el sacerdote levantó la forma y dijo eso, no ir corriendo en medio de toda la gente, apartándola, para llegar hasta el altar. Cuando acabó la misa,
Era evidente para su mujer que algo había sucedido en el interior de su marido y él sabía que lo mismo había sucedido en su esposa. Esa noche y el día siguiente tuvieron celebraciones con la familia, no pudieron hablar en profundidad de esto, pero un día después de Navidad dice que fueron a una iglesia católica para comenzar el proceso que hay que hacer para hacernos católicos. Jesucristo está verdaderamente sobre el altar después de la transustanciación. Hemos hablado de la palabra de Dios. Grandioso. Qué grandiosa es la palabra de Dios, la Biblia. Hemos hablado de la Iglesia. Qué misterio, qué designio del Señor al crear la Iglesia. Los misterios sagrados que hay en ella. Ahora, he dicho, hablemos de Jesús. En la Eucaristía está presente, sin palabras audibles, como habla a los que se ponen delante del sagrario. Van a la adoración, en los lugares donde hay adoración, y son transformados. Si os fijáis, son realidades que se compenetran: la Iglesia, la Biblia, la Eucaristía. Jesús, su cuerpo místico, su palabra. Ayer hablábamos de la Virgen María, otro grandioso misterio de Dios, María. María presente en la Iglesia. María protectora de la Iglesia, madre de la Iglesia, maestra. Todo encaja perfectamente. Han pasado 2000 años y todas las piezas son perfectas en su armonía. Después, en España, cualquiera en el bar con una cerveza en la mano se pone a dar lecciones de cómo tendría que ser la Iglesia y cómo habría que organizarlo todo y tal. El que nunca va a la Iglesia y no reza, pero lo ve todo muy claro. Cuanta más ignorancia, más claro se ve todo y más querría uno mandar. Cuanta más ignorancia, más querría uno mandar. Cuanto más profundiza uno en estos misterios, más respeto tiene, más quiere servir. El yo frente al yo de Dios. La Iglesia como cuerpo místico. La misa como última cena. Jesús está presente. Jesús está presente. Última cena. Vivir la misa como una invitación a esa cena única en la que había un misterio espiritual. Y cuando uno comulga, es como si Jesús entrara dentro de nuestra casa, cerráramos la puerta y estuviéramos un rato con Él. Un ratito está hasta que se deshace la forma, está. Y como he repetido en muchos lugares, una mística le preguntó: Señor, ¿cuánto tiempo estás dentro cuando comulgamos? Y le dijo: si tú no me sueltas de la mano, yo no te suelto. Si he hecho el milagro de la transustanciación, que es transformar una naturaleza, la del pan o la del vino, en Él,
porque está deseando estar con los hombres. ¿Cómo no voy a hacer el pequeño milagro de estar más tiempo dentro de ti? Si tú no me sueltas, yo no te suelto de la mano. Podemos salir de la iglesia y seguir en adoración mientras vamos en el coche, mientras hacemos la compra, conducimos, lo que sea. Con razón en el seminario aquellos buenos padres del seminario nos aconsejaban prepararnos para la comunión ya desde la noche anterior, cuando nos acostáramos en la cama, pensar en la comunión del día siguiente, prepararnos, dormirnos con ese pensamiento. Y después que todo el tiempo, desde que sonaba el despertador hasta que íbamos a la iglesia, una preparación en silencio. Y después la preparación de la oración mental, media hora. Y después ya la misa. Y yo veía a aquellos compañeros míos, jovencitos tan buenos, verdaderos ángeles, con qué fervor comulgaban, con qué pureza de alma. Jesús, ya no digo con los 12 apóstoles, con Juan. Había varios Juanes allí. También lo digo, alguno, me acuerdo uno más mayor, tenía ciertas características de Judas Iscariote, así de claro lo digo. Era mundano, siempre diciendo ironías hirientes, agresivo. No se dejó penetrar del ambiente de santidad. También recibía el pan sagrado. También él estaba con Jesús. Pero yo en ese momento no le juzgué nada. Pero muchos años después pregunté, ¿qué ha sido de fulano? Me dijeron, mal. Sigue siendo sacerdote, pero mal. Ya apuntaba maneras. Me acuerdo de otro. Este no era aspectos tan negativos, pero apuntaba unas maneras que después se siguieron desarrollando. También sigue siendo sacerdote. Es decir, uno puede estar al lado de los misterios sagrados, cenar con Jesús, la Eucaristía, escuchar su palabra y no dejarse transformar, volvernos impermeables a ese agua de vida. Eso puede suceder y sucede. Lo peor es el misterio de Judas Iscariote, que es distinto del sacerdote o el católico, que es débil. Una cosa es la debilidad. Querer con todo el corazón y caídas en el alcohol, o en el sexo, la tristeza, el desánimo, la pereza. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia. Una cosa es la debilidad, la humanidad, y otra cosa es ya el mal, que es iniquidad. La mayoría de los bautizados que no se santifican son solo débiles. Soy comprensivo. No necesito que me expliquen por qué uno se deja atar por los lazos de la pereza, de la carnalidad, de la mundanidad, de la dispersión. Pero otra cosa distinta es ya el misterio de Judas. Es distinto eso. También los he conocido. También he conocido parroquias en que alguien hace la labor de Judas. No ya la debilidad, la labor de Judas. La división, murmurando, calumniando, extendiendo
la duda. También esto forma parte del Evangelio. Jesús y Judas. Los 12 apóstoles, cuando Matías ocupó el lugar del traidor, acabaron siendo grandes santos y místicos y ascetas. Pero en la época en la que seguían a Jesús, todavía había humanidad. Me acuerdo una priora carmelita, la superiora de un convento fantástico en España. Tuve trato con ella. Me sorprendía ciertas salidas que tenía, ciertas reacciones. ¿Cómo alguien que hace tanta oración, que ama tanto a Dios, que ha hecho tantos sacrificios por Dios, y hace estas cosas que hacen sufrir y trata a esta persona de esta manera? Un misterio. Y era santa, Era una mujer santa. Pero tenía cosas que hacían sufrir. Esto lo he visto en más personas. Las páginas del Evangelio, con todas esas cosas que a veces hay fricciones entre los apóstoles, reacciones, tal, y hasta Jesús les riñe a veces, y bastante a veces. Y eso que nos ocultan muchas cosas. Las páginas del Evangelio no quisieron dejarlos en el peor lugar. Entonces ponen una manta de caridad sobre, seguro, muchas cosas, pero quedan rastros. El peor es cuando Jesús le llama a Pedro Satanás. No le dice, oye, estás desviándote un poco. Oye, esto... No, Satanás. Todo lo que vemos en la Iglesia lo tenemos en las páginas del Evangelio. Deberíamos todos santificarnos. Si estáis aquí empleando toda la mañana y ayer parte de la tarde, es porque queréis santificaros. No queréis solo salvaros, queréis ser llenos del Espíritu Santo. Que la gracia caiga, germine, florezca, produzca fruto. Pero hay que ser comprensivos con los bautizados que no se están santificando. Que ellos mantienen lo mínimo, la fe, voy a misa, me confieso un par de veces al año. Hay que ser comprensivos. Comulgar tienen que hacerlo en gracia de Dios, eso sí, comulgar hay que hacerlo en gracia de Dios. Pero hay que ser comprensivos con el cristiano débil, el que le sigue cojeando, el bautizado que está ciego para lo espiritual, no ve, todo lo entiende de un modo tan humano. A veces puede esta situación afectar al pastor, al sacerdote. Hay que aceptarlo, es un ser humano. No debería ser así, pero hay que amarlo como es. No crear más división, más murmuración, más problemas. Ayudadle. Jesús está en medio de nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti?, le dijo Jesús. Él le respondió, Maestro, que pueda ver. Que veamos lo espiritual, que se nos abran los ojos para ver ese aspecto del Espíritu. Cuando comulguemos hoy, con esto ya acabó, dediquemos un tiempo a la acción de gracias, que Jesús está dentro, somos sagrarios, vivos. Jesús ha entrado en la habitación, en el salón de nuestra casa, cerramos la puerta y dice, quiero estar a solas un ratito contigo, en tu casa. Centrémonos en Jesús. Centrémonos en Jesús.
Yo en la comunión doy la comunión a la gente, pero me cuesta un montón porque cuando comulgo me gustaría cerrar las ventanas, los sentidos de mi cuerpo y estar solo con Jesús. Me gustaría, pero tengo que hacerlo. Alguien tiene que darles la comunión en la parroquia o en el convento donde he sido capellán o en la capilla del hospital, pero me encantaría decir, no estoy para nadie durante un ratito. De hecho, cuando alguna vez, porque ha venido un sacerdote a mi parroquia o lo que sea, he podido celebrar yo solo, me encanta la concelebración, me encanta la concelebración. Y las grandes misas con el obispo. Pero algunas veces, cuando viene otro sacerdote, ha venido otro sacerdote y lo he sabido de antemano, he celebrado yo y un par de señoras polacas, a la luz de las velas, solos en la iglesia. Y entonces comulgo y me puedo sentar y recoger. En el silencio perfecto, la calma perfecta. La oración con la Eucaristía dentro es totalmente distinta que la oración mental en el dormitorio de mi casa. Se puede hacer oración mental en casa, pero no es lo mismo delante del sagrario. Hay más gracia. Yo por lo menos me despisto mucho menos delante del sagrario, aunque haya gente haciendo ruido, hablando, tal, que en mi casa, donde en ese silencio y soledad me despisto muchísimo. Delante del sagrario no. Pero cuando comulgo, la oración es distinta. Es distinta, es distinta totalmente. Fijaos, son 3 grados. Se puede orar en casa. Podéis orar mientras conducís al trabajo, mientras vais en el autobús. Pero claro, esa presencia de Dios no es lo mismo que en la iglesia cerrar los ojos y meditar al 100% centrados en la oración. Hay grados de oración, pero con la Eucaristía dentro es otra cosa. Se siente esa presencia, la devoción. Aún así, si os despistáis, no pasa nada. Dios solo nos pide que pongamos todos los medios, que nos esforcemos. Lo demás dejémoslo en manos de Él. La transformación a través de la gracia. Tenéis que haceros cada vez más semejantes a Dios. Y lo hizo a su imagen y semejanza. Tenemos que transformarnos en algo cada vez más semejante a Dios. Aunque está a una distancia infinita, pero tenemos. Él quiere, Él nos ayuda. Él nos va a ayudar. Él es el único que puede hacerlo. Nosotros ponemos la buena voluntad. Pero somos muy de barro, muy pesados, nos cansamos. Pero Dios vuelve a encender ese fuego. Que la Santísima Virgen María nos acompañe en esta misa con su Espíritu e interceda por todos nosotros, para que todos seamos transformados un poco más o mucho más hacia Dios, en Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.